de indígenas, afros y campesinos, que es una característica de esta ocupación del territorio, y es que muchos de estos grupos están ubicados en zonas altamente vulnerables, no están ubicados en las mejores áreas del país, ni en los mejores suelos, sino en áreas muy vulnerables, que no tienen incluso mucho potencial productivo. Ustedes saben, se ha discutido mucho que los indígenas tienen 30 y tantos millones de hectáreas, y a algún ministro se le ocurrió decir que eran terratenientes, pero resulta que esas áreas son la mayoría de reservas forestales, de bosques que no tienen uso productivo, y que eso genera incluso, a pesar de que se le ha dado mucho tierra a las comunidades indígenas, hay un problema de presión sobre la tierra en términos de que las tierras no tienen la capacidad productiva para sustentar las comunidades donde están. Entonces hay unos problemas allí de esa naturaleza. Y otro de los problemas que tienen esta ocupación del territorio por poblaciones es que estas poblaciones no necesariamente están bien organizadas o tienen organizaciones sociales suficientemente sólidas como para interlocutar con el Estado, con el resto de la sociedad, y entonces hay muchos conflictos entre ellos mismos o entre esas organizaciones con el resto de organizaciones sociales del país. Muchas organizaciones son fragmentadas, otras son más sólidas, pero ahí sobreviven. El conflicto las ha afectado mucho, digamos, porque ha destruido mucho capital social. Violaciones de derechos humanos de todo tipo sobre estas poblaciones por el conflicto, cosa bien conocida. Discriminaciones de género, otro tema que hace parte del análisis del informe es todo este tema de la discriminación de género, que tiene que ver con las mujeres entre su situación en el campo y en las zonas urbanas, y todo lo que eso implica en términos de desarrollo humano. Y finalmente hay un conflicto o hay una problemática muy grande, incluso ya la mencioné, y es los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo o en zonas donde no deberían estar. Por la misma razón, todo habitante colombiano que ha querido ubicarse en un sitio, ahí se ubicó y nadie le dijo nada, ni nadie se lo impidió. Todo el mundo entró a ocupar el territorio, a hacer asentamientos humanos en cualquier parte, en las carreteras, al borde de los ríos, en zonas inundables, etc. Nadie se preocupó de eso, y miren las consecuencias. Entonces, nuevamente, dos ventanas para ver el tema de ocupación del territorio, por lo económico y por lo social. ¿Y a dónde llega uno mirando la ocupación desde el punto de vista social? A la misma conclusión, la falta de ordenamiento en la ocupación del territorio por parte de la población. O sea, que es un problema que cubre, digamos, estas dos visiones, que está agravado, digamos, por otra serie de factores, y es que además de que no hay un ordenamiento en la ocupación del territorio por la población, mucha de esa población, por ejemplo en el caso de los campesinos, no tienen un reconocimiento social ni una valoración de parte de la sociedad ni del Estado suficiente, digamos, para atenderlos y ofrecerles servicios públicos y atenderlos, digamos, de una manera adecuada, como lo exige, digamos, un Estado de Derecho, como lo plantea la Constitución Nacional. O sea que tenemos también ahí unos desbalances muy grandes, además de que las poblaciones son vulnerables de por sí, además de que están en sitios que son muy vulnerables. El Estado, las mismas políticas y la sociedad, más que el Estado, no valora lo que representan esas comunidades para el desarrollo en su potencial, para el crecimiento económico, para la democracia, para el desarrollo cultural, para la creación de tejido social, etc. No hay una valoración, por ejemplo, de lo campesino. El campesino ha sido mirado siempre como un actor de segunda clase en el sector rural, no se le ha dado un empoderamiento ni poder político ni social, no está considerado como un sujeto social y político como lo presenta la Constitución, no tiene, no se puede decir que tenga los mismos
características en términos de derechos y de acceso a recursos que tiene un ciudadano común y corriente. Entonces hay una discriminación social y una exclusión y una discriminación muy grande en la sociedad sobre estos grupos sociales, que además, por la forma como se han ubicado en el territorio, generan una serie de conflictos. Pero la ocupación por poblaciones y la ocupación económica también genera un conflicto entre lo económico y lo social. O sea, lo que les quiero decir es que la ocupación del territorio en Colombia genera múltiples problemas, es de una multiplicidad de problemas, es de una gran complejidad, y además lleva siempre al problema de la falta de un ordenamiento del territorio, que es un tema que hay que discutir. Ustedes son más expertos en eso. ¿Qué se entiende entonces por ordenamiento del territorio? ¿Por dónde hay que empezar eso y cuál puede ser el papel que juegan los municipios, el departamento y las demás entidades para lograr ese ordenamiento del territorio? El informe, les cuento, plantea dos entradas o dos miradas para para empezar, digamos, a hablar de ordenamiento del territorio. Es ordenar, en primer lugar, el uso de los recursos. O sea, aquí tenemos que llegar a definir: esta tierra es de clase agrícola y no debe estar en ganadería. Si usted está en ganadería y quiere hacer ganadería allí, pues pague una sanción. Si lo quiere hacer, nadie lo va a sacar, pero si usted lo hace, tiene que pagarle a la sociedad un costo, porque está usando un recurso en lo que no es y está deteriorando el patrimonio para el futuro para las futuras generaciones. Entonces, bueno, tiene que hacer eso. Y continúa el informe, después de mirar esta ocupación del territorio, mirando un tema central que está en esa ocupación del territorio, tanto en actividad económica como por grupos humanos: es la disputa por el acceso a la propiedad rural. Este es un tema central del informe, es el análisis de cuál es la problemática de la tenencia de la tierra en Colombia. ¿Cómo está conformada esa tenencia? ¿Qué es esa estructura? ¿Qué es lo que hay allí? Y sobre todo los centra mucho en el análisis de la enumeración de los distintos conflictos que hay sobre la tierra. Nosotros hemos identificado que hay 5 tipos de conflictos por la tierra en Colombia, además del conflicto tradicional típico entre campesinos y terratenientes, que es un conflicto histórico, ¿no es cierto? No es nuevo, eso viene desde la colonia y pasa por toda la República y hasta la actualidad. Hay unos conflictos por la tierra, que otro es el de los indígenas por el territorio, que es también por tierra, es el de las comunidades afro por reconocimiento de los derechos y también por defender el territorio, que hay un conflicto por la tierra también con las comunidades. Pero hay otros conflictos nuevos, por ejemplo, con los inversionistas que están llegando al sector frente a las comunidades que tienen tierra, muchas de ellas sin títulos, en la informalidad, y que han sido objeto, digamos, de transacciones en el mercado, no siempre de manera equitativa. Y está el conflicto más contemporáneo, que es el que se genera por el conflicto armado interno, que entra a la apropiación de la tierra de una manera violenta y genera el despojo y el desplazamiento forzado. Este es un conflicto que permite ligar el conflicto por la tierra con el conflicto armado interno, pero con una característica que el informe lo aclara suficientemente bien: es que el conflicto armado interno no es un conflicto por la tierra, es un conflicto político armado interno, como se dice. No, la tierra no es la causa del conflicto armado interno. La causa del conflicto armado interno es un conflicto por el territorio, por el control del territorio y por el control de la población. Eso es muy distinto a un conflicto por la tierra. Ojo, pero el informe dice claramente: la tierra en ese conflicto armado interno se ha convertido en un instrumento de la guerra. Por lo tanto,
los actores armados se la apropian porque es un instrumento para el control territorial. Eso me parece que está suficientemente claro. Y hay que tener mucha claridad en esa distinción, porque uno no puede decir que si no se resuelve el problema por la tierra, entonces no se resuelve el conflicto armado interno. Ahí hay que empezar a hilar muy fino. Pero es cierto que para conseguir la paz en el sector rural hay que resolver el conflicto por la tierra, pero eso no es suficiente, sino que es una medida necesaria, pero no es suficiente porque el conflicto armado interno tiene otros propósitos distintos al control de la tierra como tal. Bueno, esta es una discusión bien compleja y va para largo, pero yo se las menciono en el informe. Ustedes van a encontrar este análisis y esta relación del conflicto por la tierra con el conflicto armado interno y un poquito toda la problemática que se genera allí. Pero el informe se interesa por el tema de tierras no solo por estos conflictos, que son los que más llaman la atención de la opinión pública y los que más están presentes en las reflexiones sobre cómo resolver el conflicto, etcétera, que muchos dicen que pasa por resolver el problema agrario. Eso es cierto, pero no es suficiente. Y es que el informe se ocupa también del tema de tierra por otras razones, por razones de inequidad. Nosotros tenemos una estructura de la tenencia de la tierra altamente inequitativa, con unos índices de concentración de la propiedad supremamente altos, diferenciados por departamentos y por regiones, sí, pero en el conjunto supremamente alto. Es un índice de Gini de 0,87%, que estas son cifras del IGAC, no son cifras del informe, nosotros las tomamos de los análisis que ha hecho el IGAC, que muestran que Colombia tiene una de las estructuras de tenencia de la tierra más desiguales del mundo, si no la más, con Brasil. Y eso, alguien puede decir, bueno, ¿y eso qué problema? ¿Qué problema hay? ¿Que la tierra esté concentrada? Pues sí, es un problema de inequidad en una sociedad donde el 64% de la población es pobre. Un índice de concentración de la propiedad de naturaleza es incompatible totalmente con una idea de equidad, de desarrollo y de democracia. Y lo que hace énfasis el informe precisamente es que hay que buscar la equidad en el desarrollo y en el acceso a activos, y por eso plantea que este tema de la alta concentración de la propiedad es un tema muy crítico, muy grave, que hay que resolverlo. Y llega a una conclusión que está sustentada en el informe, y es que la estructura de la tenencia de la tierra que ha conformado el país históricamente y que se mantiene con esta alta concentración es un impedimento al desarrollo humano. Es una conclusión contundente, está sustentada en el informe, lo van a encontrar allí. Y por lo tanto es evidente que en la propuesta que hace el informe no puede dejar por lado el tema de la distribución de la propiedad rural. Eso es así de fácil, por lo menos en la lógica del informe. Más adelante les voy a mencionar algo de eso. Ahora, ¿por qué? Las razones de por qué esta alta inequidad en la tenencia de la tierra es un problema para el desarrollo nacional, para el desarrollo agrícola, para el desarrollo humano, tiene que ver con una serie de elementos que están vinculados con un tema que además de la equidad es el problema político, el problema de la política. Y es que en Colombia la tierra genera poder político todavía. Eso es un signo de atraso. Si uno mira el concierto internacional, los países más desarrollados que resolvieron el problema de tierras, la tierra dejó de ser una fuente de poder político. El poder político está en otra parte, no en tener tierra, pero Colombia sigue manteniendo eso, y ese es un lastre del pasado que tiene que resolverlo si quiere avanzar en una modernización incluyente y ponerse a la altura de los países del mundo que están marcando las pautas en el desarrollo. No hay ningún país del mundo que no haya resuelto su problema de tierras y agrario que muestre avances significativos en desarrollo. Y el informe hace una comparación entre los índices de concentración de la propiedad y los índices de desarrollo humano.
Y la conclusión es bastante evidente: los países que tienen menos índices de concentración de la propiedad son los que muestran mayores avances en desarrollo humano. Incluso algunos de los que tienen